Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. El Banco de Montreal publicó en el día de ayer un estudio en el que destacan que el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte restaría competitividad a Estados Unidos frente a Asia. Y destacan que la mano de obra barata de México es un factor importante dentro de la complementariedad del tratado. Y los economistas llevan semanas tratando de imaginar cómo será el día después de un eventual fracaso en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El consenso es que los tres países, Estados Unidos, Canadá y México, sufrirán cada uno a su manera. La cuestión ahora es más bien hasta qué punto el impacto negativo será manejable para cada uno de ellos. Uno de los aspectos destacados por este estudio puesto a circular en el día de ayer por el Bank of Montreal advierte que para empezar afectará la capacidad de Estados Unidos para competir frente a Asia. La quinta ronda de negociaciones, como hemos explicado en Ecomundo, concluyó hace una semana en la capital mexicana con un evidente bloqueo que empieza a activar las alarmas en Canadá y sobre todo en México. En diciembre habrá un encuentro meramente técnico en Washington, pero la próxima cita con presencia de los tres negociadores que llevan sin verse las caras desde octubre se producirá en Montreal a mediados de enero. El informe publicado por el Banco Canadiense cree que los mercados podrían ajustarse relativamente rápido si las discusiones se rompen por completo y, en otras palabras, viene a decir que el riesgo político podría ser asumible. Aunque para algunos analistas y observadores este podría tener alguna incidencia en las elecciones presidenciales en México y en las de medio término en Estados Unidos. En el día de ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, perfiló al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI a sucederle en las elecciones presidenciales del próximo año. Poco después, el hasta ahora responsable de Hacienda confirmó que luchará por ser el candidato presidencial del partido gobernante desde el año 2012. El impacto, si el TLC se rompe totalmente para la economía estadounidense, sería equivalente a una reducción de 2/10 del Producto Interno Bruto en un plazo de 5 años. Está por verse cuál va a ser la incidencia dentro de las elecciones que ya arrancaron con esta candidatura. El impacto, si bien en el caso de la economía norteamericana se estima en 2/10 en un plazo de 5 años del PIB, el impacto para Canadá sería bastante mayor, de cerca de un 1% en el mismo periodo de 5 años, porque es más dependiente de las exportaciones hacia su vecino del sur. Pero la mayor incidencia será para el bloque norteamericano en su conjunto. México, subrayan los técnicos del Bank of Montreal, permitió a los tres países ser competitivos en la escena global gracias a sus bajos salarios. En cierta medida, el país latinoamericano se ha convertido en una enorme planta manufacturera para las empresas industriales estadounidenses y en menor medida canadienses. Si el Tratado de Libre Comercio se resquebraja en tres economías separadas, explica Douglas Porter, economista jefe de la entidad financiera canadiense, provocará que el conjunto de la región pierda peso, especialmente frente a Asia, también frente a Europa y algunas economías de América Latina. Eso, agrega Douglas Porter, podría provocar un déficit comercial aún mayor. La clave, por tanto, está en saber cómo está midiendo la Casa Blanca este coste y si lo considera manejable en un momento en el que los márgenes para competir en la economía global no dejan de estrecharse y en el que la huella de China no deja de crecer. Estados Unidos sigue creyendo posible lograr un acuerdo para el próximo marzo del año 2018, el último plazo que se han dado los tres gobiernos y que éste reciba el visto bueno de quien precipitó su actualización, el presidente Donald Trump. Si por el contrario, como hemos explicado en Ecomundo,
El tratado comercial más importante del planeta se extingue. Los intercambios comerciales estarán sujetos a las tarifas que establece la Organización Mundial del Comercio, OMC. El nuevo esquema arancelario que regiría los intercambios entre Estados Unidos, México y Canadá no favorecería a ninguno, pero sería mucho menos dañino para México que para sus dos vecinos del norte. Por sectores, el sector automotriz y el textil serían los más golpeados, porque tienen la cadena de suministro muy establecida según los cálculos del Banco Canadiense. También cita vulnerabilidades en el agrícola. Los fabricantes de automóviles le dicen al presidente norteamericano que el Tratado de Libre Comercio funciona. La industria ha formado una coalición para defender el acuerdo de libre cambio y advierte de que su abandono tendrá consecuencias desastrosas. Y los principales fabricantes de automóviles han hecho una alianza con las empresas que le suministran componentes y los grandes concesionarios para plantearse ante las amenazas de Donald Trump de retirarse del acuerdo de libre comercio con México y Canadá. Le dicen al presidente de Estados Unidos que funciona y que le advierten de las consecuencias desastrosas que tendría un eventual abandono. La coalición, bautizada como Driving American Jobs, la creación de empleos en América del Norte, incluye asociaciones que representan los intereses de General Motors, Ford Motor, Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre otros fabricantes. La campaña que tienen en marcha no va dirigida solo a convencer a la Casa Blanca, también busca movilizar a los electores en localidades que son cruciales para la producción de automóviles. Estamos ganando con el NAFTA. Se puede leer en el portal del grupo de presión. Le piden a Washington que no cambie las reglas del juego, justo cuando el sector se recuperó plenamente del golpe de la gran recesión 2008-2009 que forzó a drásticas reestructuraciones en el negocio. El acuerdo de libre cambio permitió a toda la industria integrar sus cadenas de montaje por los tres países. La quinta ronda de negociaciones puso en evidencia, sin embargo, las enormes diferencias que hay en cuestiones clave como la automoción. Trump propuso en concreto un cambio en las reglas de origen que se aplican al comercio de automóviles, que establece los niveles de contenido regional que se requieren en los vehículos para poder cruzar las fronteras sin aranceles. El Tratado de Libre Comercio establece que el 62,5% de los componentes de los vehículos que circulan libremente por la zona tienen que provenir de Norteamérica. Estados Unidos plantea elevarlo al 85%, precisa. Además que el 50% del contenido debe ser hecho en Estados Unidos. Además añade una lista de trazabilidad, incluye materiales como el acero, el aluminio, compuestos plásticos y otros componentes esenciales. México y Canadá lo consideran inaceptable. También los fabricantes que se suman así a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grandes grupos industriales que advierten de que la retirada afectará el empleo en el sector. Nos preocupa el tono de las negociaciones, señalan desde la coalición. Recuerdan que la zona de libre cambio genera 1,2 billones de dólares anuales en intercambio. El sector automotriz y la industria auxiliar anunciaron este año inversiones por valor de 9.500 millones de dólares, que según la coalición estaría a riesgo si se desmantela el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El equipo negociador del presidente norteamericano defiende además que se introduzca una cláusula de extinción del acuerdo, como hemos explicado en Ecomundo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ve la doble propuesta como un intento de sabotaje de la negociación. Si el tratado se disuelve, los fabricantes estarán expuestos a tarifas aduaneras que reducirían la rentabilidad y eso tendrá un efecto también en el precio de los vehículos. El impacto de la retirada completa será desastroso para la industria, para los empleados y para la economía, destacan México y Canadá. La industria admite que el Tratado de Libre Comercio debe modernizarse después de 23 años para adaptarlo a una realidad, pero debe tener en cuenta de manera muy clara estos aspectos que explican la complementariedad de estas economías y su estrecha vinculación con la competitividad frente a Asia y especialmente frente al gigante asiático. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.